Mis amigos de Saracay Televisión, bienvenidos a su programa En la Mira. Gracias de todo corazón por acompañarnos domingo a domingo en este su programa que es suyo. No es nuestro, es suyo. Gracias, de verdad, porque hoy domingo usted, luego de haber pasado un día en familia, se sienta y dice, oye, vamos a enterarnos qué es lo que está pasando, no solo en Santo Domingo, sino en el país y en el mundo, y lo hace a través de su programa En la Mira. Por eso nosotros se lo agradecemos. Santo Domingo está pasando, junto con el país, por una etapa muy difícil, muy delicada en el tema de la violencia. Desde hace quizás un mes, un poquito más, en Santo Domingo hemos sido testigos de ese crecimiento vertiginoso y peligrosísimo que ha sufrido la violencia, las extorsiones, el robo de vehículos con violencia, de motocicletas, secuestros, etc. Ya uno no puede salir a comerse un pollito, una carnecita, un pincho en la noche con la familia porque tiene el miedo de que, ¿y si llegan? ¿Y si nos asaltan? Porque a diario vemos a través de las redes sociales, y usted también en su casa los ve, a través de Twitter, de Instagram, Facebook, los videos de cómo ingresan a los locales, roban, atracan, golpean y no pasa absolutamente nada. Y lo peor de todo es que nadie hace nada. Aparte del esfuerzo que obviamente realiza la policía, porque eso es su labor, pues, pero no hay resultados. Cada día crece más que son una banda, que es la otra, que capturan 4, que salen 20, que capturan 5, salieron 30. Esta noche vamos a tratar de analizar qué es lo que está pasando. Pues. O sea, cuál es nuestra responsabilidad como ciudadanos, cuál es la responsabilidad del gobierno, de las autoridades, en buscarle la solución a este tema, el peligroso crecimiento de la violencia en Santo Domingo. Nos acompañan Miguel Orellana, que es un coronel de la Fuerza Armada, exgobernador de Santo Domingo, y el pastor Cristian Merianero, pastor evangélico de nacionalidad panameña, pero con mucho tiempo aquí en el país, sobre todo en el Carmen. Habíamos invitado también al teniente coronel Luis Obando López, jefe del Distrito Este, quien confirmó su presencia, pero nos informan que hay un operativo que probablemente demore un poco en llegar. Ojalá lo vamos a esperar. Igualmente hicimos lo propio con el gobernador Miguel Ángel Guamán, pero él se excusó informando de que tenía un viaje programado para esta hora. Nos hubiese gustado de verdad que estuviesen aquí las autoridades, sobre todo él, a quien hemos tenido muchísimas veces en este programa cuando no era gobernador. Entendemos que ahora tiene otras responsabilidades, pero le extendemos la invitación. Señor gobernador, cuando guste, o sea, dése un tiempito y visítenos. Aquí se habla con tranquilidad, usted lo sabe, usted ha expuesto N veces, sin ser gobernador como que lo hubiese sido, ¿no? Esperemos que para la próxima nos acompañe. Bien. El tema es complejo. Estamos con nuestros invitados, siéntanse en la libertad de interactuar en el momento en que lo consideren, porque este nuevo set, la forma en la que estamos tratando de cambiar En la Mira, es precisamente para que se convierta en una conversación y no una entrevista ni una exposición, ¿no? Miguel Orellana, bienvenido, buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos. Mire, según Giancarlos Balseca, un joven periodista de Saracay Televisión, que lleva un pormenorizado recuento de las estadísticas de la violencia, nos informa que, por ejemplo, el robo de vehículos, ¿no?, de carros en el 2022 eran hasta esta fecha, hasta marzo, 39, y en el 2023, 97. En el Distrito Este. En el Distrito Oeste, en 2022, del 1 de enero al 17 de marzo, 34 vehículos robados. Y en el 2023, en el mismo lapso, 76. En la Concordia hubo 1 el año pasado y este año 3.
En el robo de motos, por ejemplo, en el Distrito Este del 2022, 16 y este año 39. Estamos hablando, amigos, entre enero y el 17, el 1 de enero y el 17 de marzo. En el Distrito Este se robaron 14 motos en el 2022 y ahora 46 en el 2023. Se dan cuenta ese crecimiento exponencial de los delitos. En la Concordia se robaron una y el 2022 y el 2023 5. Repito, estas son cifras que nos proporciona nuestro reportero Giancarlo Balseca, a quien ustedes pueden seguir en su red social, en Instagram, @jcbalseca97, donde encontrará detallados todas las estadísticas. Miguel Orellana, ¿qué hacer? ¿Qué está pasando? Parece que hay una inacción, como que estuviésemos en la nebulosa, dejar hacer, dejar pasar y aquí no ocurre nada, no podemos hacer nada y que vengan y que ya, a la de Dios. Bienvenido, buenas noches. Jorge, buenas noches al compañero panelista, saludos a todos quienes nos siguen a través de Saracay Televisión, el programa La Mira. Jorge, es preocupante, y digo preocupante porque el índice de la delincuencia ha crecido ya entre el 200-300% en cada uno de los diferentes delitos. El querer hablar de que vamos a cortar de raíz todo esto no es posible. No es posible, primero, porque aquí hay que hacer un análisis y un feedback o una retroalimentación. ¿Por qué estamos así? Cuando nosotros nos hemos dado cuenta, quienes estamos viviendo el día a día en nuestras casas o en las diferentes actividades, ya la situación de la delincuencia organizada y el crimen transnacional está posesionado en todo el territorio nacional. ¿El por qué? Bueno, el por qué lo hemos hablado aquí, en todos los medios se ha hablado. Primero, se han generado las condiciones necesarias para que eso suceda. Y digo, se han generado las condiciones, ¿por qué? Porque hemos visto con profunda preocupación antes y ahora escándalos de narcogobiernos, de narcopolíticos, y han hablado de todo. Hemos visto a funcionarios que hoy son electos políticamente involucrados en actos, que defienden bajo todo contexto a personas, y personas que han hecho mucho daño al país. Hemos visto dentro de cada uno de los poderes del Estado que realmente al pueblo lo han abandonado y lo han sometido a que viva lo que hoy estamos viviendo, este nivel de violencia que ha trascendido en todas las esferas. Los poderes, cada uno son responsables, todos, Jorge. Si vemos desde el Consejo de Participación Ciudadana, es una vergüenza la forma de elegir o la forma de dejar sin efecto procesos de selección que generan violencia. Genera violencia el Consejo Nacional Electoral, con procesos que no han sido transparentados y han sido denunciados por Blasco Peña, por Juan Sebastián Guarderas, por el mismo consejero Pita. ¿Qué hablamos de la justicia? ¿Justicia que ha hecho qué? Si vemos la ley orgánica dentro de lo que compete a el control de cada uno de nuestros derechos constitucionales, que es la Ley de Garantías Jurisdiccionales, podemos ver qué pasa, Jorge. Gente que saca un habeas corpus donde quiere, a la hora que quiere, y salen libres, sin importar lo que diga la ley. A su pretexto de que no conozco en dónde se encuentra retenido, recluido, presento acá. ¿Qué pasa con esos operadores de justicia? ¿Qué es lo que están generando? Violencia. Bueno, ¿qué pasa con la Asamblea Nacional? Pero también esa violencia, pudiéramos decir que desde su óptica también es generada por el Estado, por el gobierno, perdón. ¿Por qué? Por eso estoy yendo por cada uno, Jorge. SNAI, para que dejen libre a JR de los choneros, presentó más de 30 informes
de beneficio, diciendo que cumple con todos los problemas. Y es en función a lo que dijo el SNAI que sale libre el Junior. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Así es, Jorge, por eso iba por cada uno de los poderes del Estado, porque es el Estado como tal. Y viene la Asamblea. ¿Qué ha hecho la Asamblea para proteger a los ecuatorianos? ¿Qué ha hecho? Y estábamos conversando antes de iniciar el programa que hay que entender que para poder proteger al pueblo ecuatoriano hay que generar las leyes que protejan a los ecuatorianos. ¿Qué pasa si más adelante vamos a topar el tema del porte de armas? ¿Qué pasa con un ecuatoriano común e inmortal que haga uso de las armas? ¿Quién ha generado una ley para protegerlos? Si la fuerza pública que tiene las causas de antijurisdicción, es decir, que tienen la condición legítima y legal para actuar, se van presos. ¿Qué han hecho? Lo que están haciendo en la Asamblea. Simplemente generando violencia. Porque se demuestra que existen un bando y otro bando que están enfrentados por mantener el control de los poderes. Ahora sí vamos a lo que decía Jorge, ¿qué ha hecho el Ejecutivo? ¿Qué ha hecho el Ejecutivo para igualmente proteger a los ecuatorianos? Desde el posesionamiento en todo el territorio nacional. Y digo el posesionamiento porque debe estar cada uno de los diferentes estamentos que representan al gobierno central, ¿sí?, posesionados. Y digo posesionados ministerios, posesionados cada uno de sus hombres en territorio, cumpliendo las funciones que deben cumplir para atender todo lo que se llama responsabilidad social. Si yo no atiendo al pueblo con lo que necesita y no tiene cómo llevar el pan a la casa, va a buscar cómo generar esos recursos, de la forma que sea. ¿Qué es lo que está generando? Violencia. Hay una constitución que es permisiva. ¿Y permisiva en el sentido de qué? De que nosotros no podemos juzgar a una persona que ha cometido una contravención, porque una contravención está entre $650 y usted no le puede detener a una persona por una contravención. Tiene que haber cometido un delito. Entonces, ¿qué hemos generado a través de las normas, desde la Carta Suprema hasta las normas legales orgánicas y ordinarias? Violencia. ¿Quién controla el ingreso de extranjeros al país? No digo con esto que impidan el ingreso, estoy viendo el ingreso. Si yo voy a otro país, ¿qué me dicen? A mí me tienen ya registrado desde que voy ingresando en el sistema, ya me ven si es que tengo problemas legales, tengo problemas con la justicia o qué calidad de ciudadano soy el que va ingresando a otro país. Porque todos tienen derecho a migrar. Lo único que no tienen derecho es a venir a generar violencia. Que vienen de paseo, que vienen a hacer turismo, que vienen a hacer negocios o inversiones. O sea, bienvenidos, pero no a generar violencia. Okay. Y producto de eso, todas las bandas transnacionales que ustedes han visto y les han escuchado, se han ido posesionando en el país y a nuestra gente que le han visto vulnerable, los han incorporado y ahora son parte de esta estructura que ha generado violencia. Pastor, buenas noches, bienvenido, Pastor Cristian Medianero. Todos somos generadores de violencia. ¿Cómo desde su óptica puede ver este problema? Concuerdo en gran parte con el compañero panelista, en cierta manera, porque lo vamos a ver desde el principio, el punto de vista divino. Para crear una nación se necesitan tres cosas. Primero, un territorio. Gracias a Dios, Ecuador tiene un bello territorio con diferentes cosas. Necesita un pueblo y necesita leyes. Por algo Dios le dio al pueblo de Israel la tierra prometida, tenía un pueblo numeroso y le dio la Biblia, la ley de Dios. Y aún dentro de la ley de Dios muestra la manera de que cómo se debe regir una nación. Desde el principio, los hogares. Hoy en día vemos que todo se genera, en ciertas formas todo genera violencia porque nadie tiene un respeto por la autoridad, ni siquiera desde los hogares. Los hogares están llenos de irrespeto, falta de autoridad y provoca lo que se ve hoy día en este tipo de situación en cuanto a la violencia. Y vemos que Dios nunca se ha opuesto a que la violencia sea penada. Lo tuve en un programa aquí también con otro compañero y lo dije. Dios no se opone a que haya castigo ejemplar para las muertes. Me fui duramente criticado por hablar de ese tema, porte de armas y pena de muerte, porque la Biblia lo dice. Sin embargo, no lo ponemos a ver del punto de vista porque cada persona tiene una distinción o quiere su versión divina de Dios y esa es la manera en la que llevan la sociedad.
porque yo pienso de esta manera y no debe ser así. Yo creo que la violencia es generada a partir desde el inicio por cómo se está llevando cada cosa individualmente. Si es cierto, el gobierno no puede garantizar, que debería garantizar la seguridad de cada ciudadano, tiene atado de manos al ciudadano común y corriente. Porque un ciudadano común y corriente, aunque hubiera el derecho para portar un arma, aunque tuviera el derecho, ¿cómo va a ser para portarla si no puede hacerlo por ley? Y aunque tenga la posibilidad, va a tener problemas y conflictos por ejercer su derecho. Entonces, estoy en cierta forma de acuerdo. Todo genera violencia y todo tiene un causal, desde lo más alto hasta lo más bajo. Pero veamos, en contexto. Estamos tratando de analizar, de ver qué es lo que pasa, por qué hay tanta violencia. Nos coincidimos en que casi todos los sectores, los estamentos, son generadores de violencia, intencional o no, pero lo son. Inclusive desde los hogares, usted lo decía. ¿Eso significa que no hay salida? A ver, Miguel, usted fue gobernador. Usted tuvo bajo sus manos la posibilidad de que con el apoyo de este gobierno al que usted representó en su momento pudiera dar algunas alternativas y salidas, ¿no? Y no ocurrió. ¿Por qué? Porque aún hoy no ocurre. O sea, por más voluntad que se tenga, porque lo hemos visto en las diversas conversaciones, entrevistas que hemos sostenido con usted, le vemos toda la voluntad, pero no cambia nada. Jorge, aquí hay un problema muy grande, ¿eh? Y el muy grande, y digo así, porque no existe el compromiso de todos. Puede existir el empoderamiento de uno, pero el empoderamiento es de todos. O lo protegemos al Ecuador y a toda su población que está aquí, nacionales y quienes viven radicados en el país, o dejamos que siga trascendiendo la delincuencia y la violencia. Pero para eso existe muchas actividades que tienen que realizarse. Aquí hice un sinnúmero de actividades que se las he dicho, se las he repetido. Pero lo que voy a indicar, por ejemplo, si no tenemos inteligencia, ¿cómo funciona esto? La inteligencia está para poder, en la parte económica y en la parte de la seguridad, estar adelantados. De acuerdo a la tecnología, deben contar con todos los equipos sofisticados que permitan estar adelantados, tanto en inteligencia como en contrainteligencia, es decir, protegernos de todos los tipos de espionajes y protegernos para que nadie sepa qué actividades vamos a realizar cuando queremos obtener resultados. Esa es la contrainteligencia. Y la inteligencia es la forma de que nosotros vamos a obtener la información para anticiparnos antes de que generen el daño en los diferentes ámbitos. Tenemos al Centro de Inteligencia Estratégico ya completamente fortalecido. No se olviden que existe un cuerpo colegiado que es el Consejo de Seguridad Pública del Estado. Pero eso es todo el aparataje gubernamental. Y dentro del Consejo de Seguridad Pública del Estado están todos los órganos de control, Jorge. ¿Qué ha hecho? Recién lo vi al presidente de la Corte Nacional queriendo hablar de un solo tema para analizar por qué existen muchos habeas corpus y sin respetar lo que dice la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Pero si el Consejo de Seguridad Pública es un cuerpo colegiado, como estamos aquí conversando, están todos, el presidente de la Asamblea, presidente de la República, está el presidente de la Corte Nacional, fiscal general, están los ministros de Defensa, está el ministro de Relaciones Exteriores, todos los que deban estar y puede invitar el presidente. ¿Para qué? Para poder entender qué pasa y cuál es el plan de acción inmediato. No puede decirme el ministro de Relaciones Exteriores, tenemos problemas en la frontera del norte, sí, pero ¿qué hacemos? No sé, es que para eso está el par colombiano, para ver en dónde está el problema, qué pasa. ¿No está controlando el ejército colombiano la frontera? ¿Nos están dando la responsabilidad solo a nosotros? ¿Está pasando la droga por la frontera y le están dando la responsabilidad al Ecuador? ¿Quién tiene la primera plantación de cocaína, de hoja de coca, aquí en Sudamérica? Colombia y luego Bolivia. Entonces, ¿están controlando, Jorge? Nos están dando la responsabilidad a nosotros. Tenemos que mover a la gente, toda la logística, todo el efectivo que se debe distraer allá. Y eso que se distrae de efectivos no podemos tener en el interior para controlar. Es decir, ¿quiénes están colaborando para eso?
todo ese cuerpo colegiado. Si nos están faltando leyes, ¿quiénes son los encargados de indicar? Entonces vamos a trabajar en esto para darle directamente las herramientas a la Asamblea y que se ponga a trabajar. Pero ¿quiénes están haciendo eso? ¿Qué ha hecho la Asamblea? Entonces nos están dejando al pueblo solo, abandonado, y ellos arriba peleándose para ver quién va de director nacional o presidente del Consejo de la Judicatura, peleándose para ver quién va a ir a la Contraloría. O sea, ¿cómo nos tienen? Entonces, Jorge, si hablamos de esto, yo sí he hablado y sé de lo que hablo porque hablo en derecho y también hablo en seguridad. No porque soy un erudito, pero que yo también conozco. Y entonces, si no nos ponemos de acuerdo todos, aquí en Santo Domingo, se ponen a pelearse a ver quién está diciendo y hablando de seguridad, en vez de decir cómo estamos aportando para la seguridad. Entonces, esto es el problema, Jorge, este es el problema. Hablamos de cómo proteger a los miembros de la fuerza pública, pero no hemos entendido que si les damos unas herramientas acá y las condenamos acá, porque estamos haciendo una extralimitación en el uso de la fuerza, bueno, ¿quién quiere actuar? No hemos entrado a depurar la fuerza pública, que existe, necesita una depuración. De acuerdo a entendidos, hasta el año anterior hacían un análisis de cada uno de 10, no de 100. Decían están involucrados en acciones ilícitas. No lo sé yo, no tengo la información y mentiría si eso es cierto. Qué peligroso, ¿no? Claro, entonces, qué terrible. ¿Qué tenemos? Yo le puedo decir algo puntual, Jorge. En mi función, un periodista llegó a confesarme algo y dijo, vea, coronel, acabo de entregar una tarjeta a un personal de Policía Nacional ante un evento que se acaba de dar aquí en la 17 de diciembre. Pero resulta que a la persona que yo había indicado que causó esa violencia, viene con la tarjeta y me dice, aquí tengo tu tarjeta. ¿Con quién hablo, Jorge? ¿Con quién hablo? Si supuestamente estoy hablando con la persona a quien yo puedo confiarle para que me proteja. ¿Y dónde está la confianza que puedo tener? Entonces, son un sinnúmero de actividades, Jorge, que hay que ir trabajando para poder ir entendiendo cómo vamos a fortalecernos y cómo vamos a proporcionarnos la seguridad. Eso entendiendo desde el tema, desde el punto de vista estratégico, legal, etcétera. Pero me gustaría que el pastor nos pudiera decir, esa sería una reacción. Pero, ¿cómo hacemos, ¿no?, para formar y evitar que hayan más personas que cometan delitos? O sea, ¿qué hacer? Ok, logramos de que funcionen los policías, los comandos, que no sean sancionados, que actúen de acuerdo a la ley, que empiezan a meter presos. Ajá, eso es en lo táctico, en lo estratégico. Pero en la prevención, ¿se está haciendo algo? ¿Se debería hacer algo, pastor? Se trata, por lo menos voy a hablar en mi caso, nuestra iglesia, la Iglesia Bautista, acabamos de terminar una conferencia de jóvenes. Tenemos un comedor infantil tratando de sacar, no solamente alimentando a los niños, que a propósito, lo movimos del lugar porque nos estaban extorsionando, de que tenemos que pagar una vacuna semanal, lo tuvimos que mover. Y estamos tratando de empezar desde abajo e intentando hacer lo que podemos. Recordemos que ellos están con sus padres, sus familiares, sus vecinos, la mala influencia, 20, 16, 18 horas al día, y con nosotros pasan un par de horas a la semana, cuando van al comedor o cuando van para la iglesia, al servicio, al culto infantil o alguna actividad. Pero por lo menos voy a hablar desde mi punto de vista y la perspectiva, lo estamos intentando. Pero es difícil cuando el patrón, y volvemos a todo, a la misma ley, nos prohíbe y nos ha limitado en tener ciertas... Por ejemplo, ¿cuáles son esas limitaciones que ustedes han encontrado? Por dar un ejemplo, hace poco le estaba viendo yo a unos jovencitos en una situación, yo les digo, y les llamé la atención muy fuerte, sin ningún tipo de profanidad o algo por el estilo, le llamé mucho la atención. La respuesta de su papá fue que quién era yo para decirle esto. Entonces, tengo una persona que estaba conmigo, me dice, yo soy la licenciada del colegio de esos señores. Esos niños siempre han sido así, el papá siempre ha sido así, ellos siempre son así, y esos niños son incorregibles, porque tienen el concepto de que los únicos que tienen el derecho de llamarle la atención son ellos. Y me parece bien si ellos lo hicieran de la mejor manera, pero no va a poder ser así.
porque tarde o temprano van a encontrar o van a topar con alguien y ellos van a tener un jefe. Entonces estamos yendo a la raíz. La raíz es la familia. Falta de autoridad. La educación. La falta de autoridad, la falta de compromiso de parte de los padres, el entender, hoy en día son padres con derechos, más no con deberes. Yo me pregunto cómo puede todavía, existen padres que sienten el derecho como padres de defender a sus hijos, pero no el deber de corregirlos. Y eso es algo, no puede existir derechos si no hay deberes. Eso es imposible. Bueno, vamos a ir a una breve pausa comercial y luego retornaremos con esta interesante conversación sobre el problema de la violencia y el uso de armas de fuego, el uso y porte de armas de fuego en el Ecuador, si sería esa una salida, una posibilidad de disminuir o mitigar, en todo caso, este crecimiento geométrico de la violencia en el país. Ya volvemos. Amigos de Saracay Televisión, Canal 5, estamos en su programa En la Mira conversando con dos panelistas que estamos tratando de que usted en su casa entienda qué es lo que pasa, por qué se está generando la violencia en el país y qué es lo que del gobierno debería haber hecho, qué es lo que deberíamos hacer nosotros como sociedad, como habitantes, porque, y si en esto incidiría de alguna manera, me refiero bajar el índice de la violencia, etcétera, la autorización para el libre porte de armas. Estamos conversando con Miguel Orellana, coronel de la Fuerza Armada y exgobernador, y con el pastor evangélico panameño Cristian Medianero. Durante la pausa comercial, ¿verdad? Conversamos de que no se podía avanzar y coincidíamos en que lamentablemente todo esto se ve desde una óptica netamente política. O sea, todo tiene un objetivo político. Si hago esto, ¿en qué me voy a beneficiar mi partido? Y lo otro que conversábamos era que todo se le echa la culpa a alguien, pero nadie asume sus responsabilidades como tal. Pastor, usted con la experiencia que tiene de venir de otro país, ¿cree que habría alguna forma de que esto pudiera cambiar? Tendría que cambiar de una manera social y cultural, empezando por ahí. Social y cultural, ¿por qué? ¿Por qué social y cultural? Porque tenemos una cultura en la que se generaliza o se normaliza o se define diferentes tipos de violencia cuando violencia es violencia. Violencia es violencia, no tiene que ver si es de una mujer a un hombre, o un hombre a una mujer, o un niño a una... Porque hay niños que son violentos. Conozco de niños que amenazan a profesores, adultos, delincuentes. Eso ocurre en los colegios. Bueno, las amenazas van a existir, Jorge, las amenazas van a existir como existen las amenazas que estamos viviendo ahora en todo este contexto político, que son una vergüenza, desde luego. Yo creo que los asambleístas y todos los políticos deben sacarse la máscara que tienen ahí y entender que ellos fueron electos para trabajar por el interés superior del pueblo. Y una vez que han llegado al poder electos, significa que gozaron de la confianza del pueblo. Y si gozaron de la confianza del pueblo, lo menos que pueden hacer ahora es ponerse a trabajar y darle resultados al país, no estar trabajando para proteger a quienes le han hecho daño al país. Bueno, coronel, una consulta. O sea, eso usted lo ha dicho y eso es verdad, se sabe, se ve, pero ¿quién se lo puede hacer entender a ellos? Es el pueblo. Voy a hablar por mí. Yo no puedo hacerle entender a un asambleísta que está haciendo mal su trabajo porque me va a responder lo mismo. Yo fui electo, tú no. Sí, pero yo sí puedo hacer desde mi comunidad lo que yo hago. Es el pueblo el que tiene que comenzar a reaccionar y de dejar de vivir ese letargo profundo en el que está ahí dormido. Pero ¿cómo? Fíjese, mi hija es psicóloga. Estuvo trabajando en un proyecto de visita a los colegios públicos, ¿no? Y entrevistaba a los estudiantes. Y ella me comentaba, papá, me dice, yo no lo puedo creer. Hija, tú que estás viendo el programa, verás que no estoy mintiendo. Me dice, entrábamos a colegios, no voy a dar los nombres, aunque me provoca decirlo, pero por respeto a ella no lo voy a dar.
entraba ella y los alumnos bebiendo en el colegio, bebiendo, fumando dentro del colegio, y los profesores no les importaba nada. Ellos fueron con el equipo multidisciplinario. Yo no creo que no les importó, Jorge. ¿Pero qué pueden hacer? Lo que pasa es que nosotros los padres, los padres somos los responsables de eso. Si mi hijo cometió una falta y el profesor le llama la atención, y yo voy pero enfurecido a gritarle y a seguirle un juicio al profesor. Y los profesores no tienen nadie quien les proteja arriba. Yo como rector simplemente, señor, su hijo está expulsado por tanto tiempo, ha sido suspendido durante tanto tiempo. Enjuiciado. Enjuiciado. Porque tenemos licenciados en nuestra iglesia y ellos han dicho, estudiantes han respondido cuando le han dicho solamente con el decoro que existía antes, el decoro y respeto por la institución, el uniforme, y he visto respuestas como: yo no vengo a estudiar con el cabello, yo no vengo a estudiar con los zapatos que cargo, yo vengo a estudiar. Y ni aún así. He visto casos, si tenemos el caso de una hermana que decía, nos comentaba que de cómo la mamá de una de sus estudiantes llegó con 2 pandilleros armados para decirle: mi hija se gradúa, a pesar de que no estuvo en el colegio, y la tuvieron que hacer graduar. O sea, está grabado en cámara, tienen todo lo que necesitan para probarlo, pero ¿quién procede por ellos? O sea, ese es el detalle. Es que, Jorge, es en todos los estamentos. Eso es en educación. Miren la parte política. Si vamos a generar mejores días para el país, significa que nosotros tenemos la tranquilidad tan grande para llegar y comenzar a construir esas leyes que vayan a generar mejores días. Pero ¿qué hemos llegado a hacer? Y dígale algo a algún asambleísta. Inmediatamente está buscando cómo procesarlo a usted. ¿Y cómo hacerles entender eso? Entonces, ¿cómo? Que fueron electos para que nos representen. Eso es lo que dije. Y aquí es el momento de que el pueblo comience a despertarse, llegar, cerrar la asamblea y mandarlo sacando de ahí. Tengo una pregunta. ¿Y cómo despertar de ese letargo que dice el coronel, sin ser reprimido, un país en el que portar un arma es ilegal? Es fácil reprimir a un país que no puede defenderse. Por eso que aún ven en países como Estados Unidos que la cuarta enmienda... ¿Usted está de acuerdo con el porte de armas? La Biblia, inclusive el mismo Señor Jesucristo lo dice, por más que me critiquen, la Biblia lo dice. ¿Cómo así? A ver, explícanos, porque la gente de pronto no lo va a creer, ¿no? Ok. El Señor Jesucristo, en un momento cuando fue capturado, dice en uno de los evangelios: en aquel entonces yo lo mandé sin bolsa, ni alforja, ni dinero. Ahora le digo, cada uno tome su bolsa, tome una capa, y tome su espada. Si no tiene uno, venda su capa y cómprese una. En aquel entonces, obviamente, hablando de la espada de un arma. Porque la Biblia nos enseña que el primer ministerio de un hombre es su hogar. Es su hogar. El pueblo, Nehemías le dijo al pueblo: pelead y defender a vuestras mujeres, a vuestros hermanos, a vuestros hogares. Porque no estamos hablando de generar violencia. Violencia siempre existe. Estamos hablando de cuidar lo íntegro. O sea, antes de ser siervo de Dios, soy un padre. Soy padre. ¿Qué padre vería a su hijo en peligro y no va a hacer nada por defenderlo? O sea, es decir, si nosotros hacemos que juzguen a alguien que mató a una persona, se salvarían probablemente 10 o 15. ¿No? Es correcto, sin contar los otros beneficios. Hay que generar las herramientas para que pueda una persona portar el arma. Y yo estoy seguro que en corto plazo estará la ley permitiendo el porte de armas para los ecuatorianos. Pero eso no es todo, Jorge. Porque primero, para entender eso, el que vaya a tener el permiso, por lo menos debe pasar el polígrafo o pruebas de confianza que determine que realmente es una persona que necesita para la protección de su familia y de su economía. 1. 2. ¿Qué pasa, Jorge? Yo le escucho al pastor y dice, claro, en ese tiempo la ley divina manda de que uno, para proteger todo su entorno, debe tener con qué hacerlo, pues. Porque en caso contrario, con las manos no las va a poder defender. En este caso, si nosotros tenemos un arma y alguien ingresa a nuestra casa, ingresa armado y amenaza a su familia, y usted tiene con qué defenderla, hace uso legítimo, como dice el Código Orgánico Integral Penal, hace uso legítimo de las armas para defender a su familia, para defenderse usted, defender la vida de sus seres queridos, pero va preso. Entonces ahí digo que en vez de estarse peleando, en vez de estar generando inseguridad en el país, porque esa pelea lo único que ha generado es inseguridad. ¿Qué deben crear? Deben crear una norma
que igualmente sea como una causa de antijuricidad para quien está defendiendo legítimamente a su familia y que no le obliguen a ir a la fiscalía. Volvemos al mismo punto porque pareciera que no se puede crear esa norma porque es más fácil tener controlado a alguien que no se puede defender y está imposibilitado de defenderse. Por eso repito, por lo menos yo voy a hablar por mí como un ciudadano común. Yo no tendría ni el respaldo ni el aval de un guardaespaldas ni del gobierno. A mí solamente me queda hacer lo que Dios me permite hacer en lo poco que puedo hacer, influyendo en generaciones. Y lo he visto. Y eso es bueno también para acotar. Miren, ¿qué tendencia política es la que tiene dentro de sus puntos específicos, bajo qué argumento, desarmar al pueblo ¿para qué? Para reprimirlo. Y eso lo dice dentro de todo lo que tiene planificado el Foro de Sao Paulo. No lo digo yo, si no se la puedo entregar también Jorge. Retirar las armas a todos, para que nadie pueda tratar de levantarse contra el régimen constituido, así hagan lo que hagan. Entonces, ¿qué hace? En el 2011, dijeron, gracias señores de abril del 2011, hasta aquí pueden ustedes portar las armas. Ténganlas, pero ahí en la casa. Y si las utilizan, aténganse a las consecuencias. Entonces nadie puede portar. Entonces, ¿cómo no va a incrementar la delincuencia armada? Ahora, ¿por qué, Jorge? Porque sabe que usted, el pastor y quien habla, estamos desarmados, pues. Entonces ellos tienen cómo hacerlo, pues. Está bien, el punto no solo es ese, ¿no? Vamos un poco más allá. Se detienen a los delincuentes, algunos ni siquiera llegan a pisar una cárcel, son liberados. Otros que están dentro, como JR, reciben beneficios y salen. Pastor, usted, según tenemos conocimiento, ha trabajado y trabaja en las cárceles. Esta gente que hemos visto en los videos en las masacres de las cárceles, abriendo, y van a disculpar la crudeza, amigos, porque seguro que algunos de ustedes lo han visto, y si son niños, por favor, no me escuchen. Les han abierto el cuerpo, han sacado los corazones latiendo, los han mutilado, los han quemado, algunos vivos. Esta gente que sale con beneficios, ¿usted cree que se pueda corregir en las cárceles, que el Estado gaste dinero en alimentar, vestir, salud, para gente que con esas condiciones y esas características de violencia, como un creyente, como creyente le voy a explicar algo? No hay nada imposible para Dios. Y eso es una realidad. Uno de los asesinos y perseguidores más grandes fue el apóstol Pablo. Y Dios lo convirtió en el gran apóstol Pablo. Pero fue uno, pues, no los miles que tenemos aquí. Hablen, miren lo de las maras. Pero vamos para allá. Ahí es donde entra el punto. El hecho de que una persona cambie su vida y cambie su conversión, que me ha pasado predicando en las cárceles, que piensan que al yo hablarles del evangelio ya con eso sus crímenes van a ser perdonados, y eso no es así. Eso no es así. Una persona que realmente quiere un cambio y se ha dado cuenta de su maldad, de su pecado, va a ser consciente que tiene que ser consecuente a su pecado. Yo he visto personas, y hablaba sobre lo que pasó con mi papá, y que le tuve que testificar, esa parte no se lo comenté, yo le testifiqué, le hablé del evangelio a uno de esos muchachos, y uno de ellos sí dijo, yo merezco estar aquí. Eso es una verdadera conversión de alguien que reconoce, yo debo estar aquí, yo debo pagar por mi crimen, yo debo hacer eso. Entonces, ¿pero qué porcentaje de eso? Eso es uno, y no pudiera decir el porcentaje porque eso depende de cada persona. Lo que yo sí le pudiera decir es que mucho de eso se hubiese evitado si se hubiese trabajado desde el principio en cosas de prevención, y no prevención como se está haciendo ahora tenue, prevención en permitir cosas. Por ejemplo, hablábamos de los colegios. Antes no había más respeto por autoridades y colegios. Antes no había más respeto por la bandera. Claro que sí. Antes no había más respeto por... ¿Te recuerdas cómo era antes, verdad? Pero ¿quién eliminó toda esa parte de lo que es la ética en los colegios? Entonces a veces, ¿por qué siempre van para atrás? Es que las cosas hay que decirlas. Oiga, pero no tenemos ya cuántos el gobierno hoy están retomando. Vamos a seguir mirando atrás. Hoy están retomando. ¿Por qué no lo hacemos? Están cambiando. Es que siguieron ellos mismos, pues. Ahora en está cambiando y veo, de acuerdo a lo que está, quieren volver inclusive en un proceso de educación que es bueno. Y digo bueno porque se lo pasé yo y no sé si es que haya sido lo mejor, pero el ser físico-matemático significaba fortalecerle en esa área específica por
proyección de educación para ser un ingeniero, un arquitecto, ¿no es cierto? Y el ser fortalecido en la parte de química, biología, el que quería ser médico, quería ser enfermero, quería ser afinidades o ser un ingeniero químico. Entonces, todas esas carteras, por ejemplo, son buenas y hicieron solamente un bachillerato universal. Pero, ¿qué han logrado? Los muchachos no saben si van para adelante o si van para atrás. Entonces, eso es volver a retomar, pero tienen que volver a corregir tantos errores. Errores y horrores. Hablar de doctrinas o de tendencias socialistas, en vez de hablar de cómo mejorar la condición ética y moral de sus hijos en las casas, ¿por qué hablarles de esas cosas? Entonces, todo eso hay que cambiar, Jorge, desde ahí. El gobierno tiene que posesionarse en el territorio, lo dije. ¿Y cómo tiene que posesionarse? Si usted necesita salud, ¿cómo tiene que mejorar la salud en cada una de las provincias y más en el área fronteriza? Siempre hemos dicho, Miguel, las veces que hemos conversado, Pastor, aquí lo hemos hablado, qué sencillo hubiese sido salir todo este problema si el gobierno actual hubiese hecho o lo mismo en atención social que Correa o un poquito más, nada más. O sea, estaríamos viviendo casi que en el paraíso, pues. Pero hay una realidad. 2 años en el gobierno, casi 100.000 bachilleres se han quedado sin poder dar la prueba de ingreso a las universidades. Entonces, ¿seguimos mirando atrás? ¿No asumimos nuestra responsabilidad? Jorge, no es que es mirar atrás. Pero es fácil dejarle endeudando al país. Es fácil dejarle endeudando y usted pague todos los intereses de lo que yo me endeudé. Exacto. Aparte de eso, o sea, me deja endeudado, me deja pagar a mí intereses elevados y todo eso. Me deja vendiendo el crudo hasta el 2025 o 2026. Me deja haciendo todo y me deja a buscar cómo generar yo recursos para atender toda la parte social. Yo no tengo que depender al gobierno, pero hay que también ser realistas, pues. O sea, le vamos a quitar el presupuesto de educación. No. El presupuesto no está quitado. Y usted lo ve y no estoy defendiendo nada. Le vamos a disminuir. Lo que estoy diciendo es... ¿Por qué no pudieron postular esos casi 100.000 estudiantes? ¿No tienen derecho? No es que no tienen derecho, entonces, Jorge. Es el hecho de que hoy tienen que fortalecer la inversión, crear los espacios adecuados. Las carreras tienen que ir de acuerdo a los avances que estamos viviendo ahora, porque muchos, a lo mejor abogados hay tantos, pero yo necesito un especialista en qué, claro, en cómo manejar redes sociales, en cómo manejar. No lo hacen, Pastor. ¿Por qué no lo hacen? Hay cerca de 10.000 millones de dólares en la reserva. Es un ahorro. Oye, no es un ahorro, Jorge. Eso también es una interpretación mal hecha. Entonces, una cosa es dinero que hay que entenderla, y yo no soy un erudito. Para pagar los intereses de los tenedores de bonos. No. Jorge. Sí, hay que pagarle. Hay que entender. Ese es dinero de los ecuatorianos. El dinero que tiene Jorge en el banco. El dinero que tiene el Pastor en el banco. El dinero que recaudan los gobiernos seccionales, de lo que pagamos la tasa del impuesto predial, de seguridad. Son dineros de los gobiernos seccionales. Son dineros del pueblo ecuatoriano. Entonces, si le meten mano a ese dinero, como hicieron anteriormente, volver a recuperar ese dinero de los ecuatorianos no es tan fácil, Jorge. Entonces, para poder hablar lo que estoy hablando, también tuve que conversar con quienes entienden la parte de economía, porque caso contrario no estuviera hablando así nomás. Entonces, no es tan cierto que eso es un ahorro. Que le metieron mano anteriormente al dinero de los ecuatorianos y dejaron endeudando al país, sí, es fácil. Pero no hay que defender al gobierno. Pues sí tiene que trabajar y tiene que invertir más. Tiene que buscar cómo generar más recursos para invertir en educación, para invertir en seguridad, para invertir en lo que es el desarrollo de cada uno de los ecuatorianos. Pero eso significa que todos tienen que empoderarse y no tienen que obstaculizar el desarrollo. Sacarse la camiseta y pensar en los ecuatorianos. El interés superior del pueblo está por encima de todos los políticos. Es que no estamos, cuando me refiero a volver a lo que era antes, no me refiero a atrasar ni al sistema o a la filosofía que tenían gobiernos pasados, me refiero es al patrón. Desde el momento en que se cambió el patrón, donde había una figura, se violentaron cosas que quizás a lo mejor a ustedes, a algunos les parezca irrelevante, a algunos les parezca hasta molesto tocar ese tema, pero se cambió la figura de la familia, el modelo de familia, donde había una autoridad, donde había un proveedor, donde había un protector, donde había alguien que enseñaba. Se cambió ese patrón, mucho se fue perdiendo. Al cambiar ese patrón y se distorsiona aquello que desde el principio Dios dejó como un hogar,
porque el creador del hogar no fue la sociedad. Dios instituyó el hogar, Dios instituyó las tres instituciones creadas por el Señor, fue el hogar, la familia, fue el gobierno terrenal y fue la iglesia. Esas son las tres instituciones, y cuando empezaron a violentar el diseño divino de lo que Dios quería, todo se fue abajo. Eso incluye el diseño de la familia. Se ve y se ha comprobado que las familias disfuncionales o hogares disfuncionales son los que más delincuencia promueven, o sea, y no porque sea, sino por falta de intención. La gran mayoría de los delincuentes por la falta de una figura de autoridad. Y es un milagro ver padres solteros o madres solteras criando buen tipo de hijos, o sea, no es sencillo. Pero cuando se distorsiona ese patrón desde el principio, genera consecuencias, entre esas la violencia que vivimos hoy día. Según lo que estamos conversando aquí, yo me preocupo mucho porque no le veo salida. Salida hay, Jorge. La salida, primero, como dije, la primera es el posesionamiento en territorio. Segundo, la unión de los esfuerzos. Por ejemplo, ¿por qué se aíslan los gobiernos seccionales? Ellos tienen plata del pueblo aquí. Usted ve que la gente que viene emigrando se han preocupado por atenderles a ellos. Ahí andan en cada uno de los semáforos. ¿Quién se ha preocupado por eso? Que se lo haga el gobierno central. ¡Ey! Pero ustedes también tienen plata. Y todos tenemos la responsabilidad constitucionalmente de apoyar a mejorar la calidad de vida. ¿No ve que esa persona que no tiene aquí cómo vivir y es un migrante, ¿a qué se va a dedicar, Jorge? Que lo haga el Estado. ¿Cuál es el Estado si somos todos del Estado? Entonces, si desde la Asamblea no se hace nada, desde la justicia no se hace nada para fortalecer, desde el gobierno no se invierte más para evitar que los jóvenes, los adultos se dediquen a actividades ilícitas, en vez de ir capacitando. Policía Nacional debe estar capacitando de las diferentes formas de cómo mantener y cómo vivir en paz. Pero ¿quién debe invertir? Porque eso es dinero. Todo es dinero. Cómo hacer charlas, cómo hacer todas las cosas, tienen que invertir para lograr. Ahí yo veo algo un poco difícil de aceptar, en ese caso. Yo soy migrante, el Señor me llamó ya hace más de 5 o 6 años aquí al Ecuador, yo estoy aquí, tengo familia, tengo hijos, migré dejando mi casa, mis comodidades y todo esto para generar acá. No recibo ni un ingreso de ecuatorianos porque yo dije no voy a hacer carga para el país. Yo quiero ser de bendición para el país, nada, absolutamente nada. Aclaro porque siempre la gente habla y tienen la fama pues, de los pastores, y eso no es así, por lo menos en mi caso voy a hablar por mí. Pero si yo siendo migrante, extranjero en un país, yo pienso y estoy convencido de que cuando una persona migra, tiene que hacer todo lo posible para estar bien con las autoridades, para él tener la oportunidad de generar. Muchos de estos migrantes, de lo que menciona usted, coronel, no necesariamente vienen con esa actitud. Así que, y yo le estoy hablando que yo tengo un ministerio que se dedica a eso. Yo le he ofrecido trabajo a ellos. Pastor, venga y vamos a trabajar. Usted lo dice porque vino con esa mentalidad. Hay mucha gente que vino perdiendo todo. Pero, no. Yo estoy hablando por los casos que yo tengo en el Carmen, un muchacho que viene y me dice, deme para la comida. Yo le digo, no te puedo dar para la comida, pero te voy a dar trabajo. Aquí y me dice, y ese es tu hijo. Y le pregunto yo a él, ¿cómo se llama? Y no sé, yo le digo, pero ¿cómo es tu hijo y no sabes el nombre de tu propio hijo? Bien, amigos, el programa está llegando a su punto final. Les voy a pedir un mensaje breve, porque este es un tema de nunca acabar. Ojalá tuviera su final y un final feliz, ¿no? Pero me gustaría escuchar sus recomendaciones breves de Miguel Orellana sobre este tema especial. Jorge, para poder salir de esto es importante que todos los poderes del Estado y todos los gobiernos seccionales comiencen a mirar que tenemos un problema generalizado. Y si no aunamos esfuerzos, no vamos a salir de ahí. Queremos responsabilizar solo al gobierno central, solo a la Asamblea, solo a cada uno de los poderes, no vamos. Todos tenemos que trabajar integrados, y el pueblo tiene que exigir que todos los poderes se pongan a trabajar para vivir en paz, exigir que se cumplan con sus derechos que están consagrados en la Constitución. Caso contrario, es el momento de despertar y decirles gracias con una gran marcha en cada uno de los sectores donde tengamos que hacerlo, para que entiendan que el pueblo, como los elige, los puede sacar. Gracias, Miguel Orellana. Gracias. Pastor Cristian Medianero, su mensaje final. Bueno, no puedo decirle qué hacer al gobierno, solamente soy un servidor de Dios y al pueblo, y quisiera decirle, animar pues al ciudadano común. Dice la Biblia, buscad a Dios mientras pueda ser hallado, llamadle tanto está cercano. La única forma en la que nosotros podemos apelar
es a la misericordia de Dios, es buscándole, porque yo no puedo resolver lo que es deber del gobierno, no puedo cambiar al vecino, pero sí puedo cambiar mi hogar, mi familia, mis hijos e influir en ellos. Muchas gracias a nuestros invitados, al coronel y exgobernador de Santo Domingo Miguel Orellana, al pastor evangélico Cristian Medianero, quienes nos han acompañado hoy. Nos hubiese gustado, como dijimos al principio, tener junto a nosotros al gobernador y al teniente Luis Obando López. No pudieron estar por responsabilidades adquiridas anteriormente, pero si hay algo en lo que tenemos que estar claros es que la responsabilidad es compartida, ¿no? O sea, empecemos por casa, por darles la atención, por hacer respetar la autoridad del padre, de la madre con nuestros hijos. Luego, es que en los colegios no van a darles esa educación que tenemos que darle los padres. En los colegios, en las escuelas, les van a enseñar a leer, les van a enseñar los estudios, no la educación que tenemos que dárselas nosotros. De ahí tenemos que partir. Y lo otro es rezar y prender unas 20 velas, no sé, ir en peregrinación, esperando que el gobierno, los asambleístas y los líderes de los partidos políticos entiendan de una vez por todas que por sobre todo los intereses políticos mezquinos en muchos casos, el cuidar sus cotos cerrados, está el país, está la ciudadanía. Ojalá en algún momento lo puedan entender y puedan gobernar, puedan legislar y puedan trabajar desde los municipios locales por el beneficio del ciudadano que los eligió. Gracias, amigos, ha sido un placer el haber estado con ustedes. Su programa En la Mira, los espero el próximo domingo, pero eso sí, quédese con nosotros porque viene el bolígrafo rojo. Fabio Velastegui con una entrevista espectacular esta noche que usted no se lo puede perder. El bolígrafo rojo luego de su programa En la Mira. Hasta el próximo domingo. Chao.